Hay una pregunta que casi nadie hace en voz alta, pero que, cuando aparece, detiene a cualquiera que se tome en serio su fe. Es una pregunta que parece sencilla en su superficie y que esconde, en su fondo, una de las reflexiones más reveladoras sobre quién es Jesucristo. La pregunta es esta: ¿por qué Jesús no escribió nada? La figura más influyente de toda la historia humana, el centro de la Biblia entera, aquel cuya vida partió el tiempo en dos mitades, aquel por quien millones de personas a lo largo de 20 siglos dieron todo lo que tenían. Ese hombre no dejó un solo texto de su propia mano. No hay un evangelio firmado por él. No hay una carta escrita directamente por él. No hay un manifiesto, ni un código de leyes, ni una colección de enseñanzas con su nombre en la portada. Y cuando empiezas a mirar esa ausencia de frente, en lugar de parecer una rareza, empieza a revelar algo que ningún libro escrito podría revelar de la misma manera. Si este tipo de reflexión te mueve y quieres seguir explorando la fe con esta profundidad, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Aquí nunca nos quedamos en la superficie, y lo que viene a continuación es de lo más poderoso que hemos explorado. Empecemos por lo que todos sentimos intuitivamente, aunque no lo hayamos formulado así. Cuando pensamos en grandes figuras de la historia que fundaron tradiciones, movimientos o sistemas de pensamiento, casi siempre hay un texto asociado a ellos. Los filósofos griegos dejaron diálogos y tratados. Los legisladores del mundo antiguo dejaron códigos. Los fundadores de otras tradiciones religiosas dejaron escrituras atribuidas directamente a su autoría o dictadas por ellos. Parece ser el patrón natural. Quien tiene algo importante que decir, lo escribe, lo registra, lo protege en un texto que sobrevivirá su propia muerte. Y Jesús, que tenía más que decir que cualquiera, que hablaba con una autoridad que dejaba sin palabras a los que lo escuchaban, que enseñaba como nadie en su generación, no lo hizo. O al menos no lo hizo de la manera que esperaríamos. Eso produce una incomodidad extraña cuando lo piensas. Una especie de vacío que la mente intenta llenar con explicaciones. Quizás no tuvo tiempo. Quizás las condiciones de su época hacían difícil la escritura para alguien de su contexto social. Quizás los textos que escribió se perdieron. Todas esas explicaciones son comprensibles, pero ninguna de ellas toca el corazón de la cuestión, porque el punto más importante no es si Jesús podía o no escribir, ni si las circunstancias lo permitían o no. El punto más importante es que la ausencia de un texto escrito por él no es un accidente de la historia. Es coherente con algo mucho más profundo sobre quién es él y cuál era la naturaleza de su misión. Para entender eso, hay que empezar por reconstruir lo que Jesús vino a hacer. Y la primera cosa que hay que ver con claridad es que él no vino al mundo principalmente a transmitir información. No llegó a entregar un conjunto de doctrinas para que las personas las estudiaran, las memorizaran y las aplicaran. Si ese hubiera sido su propósito central, un libro habría sido el instrumento perfecto. Pero su propósito no era ese. Jesús vino a inaugurar algo, a establecer una relación, a llamar personas, a formar testigos, a entrar en la historia humana de una manera que ningún texto podía reemplazar, porque lo que traía no cabía en páginas. Lo que traía era su propia presencia. Piensa en cómo comenzó su ministerio. No comenzó publicando un texto. Comenzó caminando por las orillas del mar de Galilea, y llamando a pescadores que dejaron sus redes y lo siguieron sin entender completamente por qué. Comenzó entrando en sinagogas y leyendo las escrituras con una autoridad que hacía que la gente se preguntara unos a otros: ¿quién es este hombre? Comenzó sentándose en colinas y hablando de una manera que las multitudes escuchaban durante horas, sin que nadie tomara nota oficial de lo que decía. Comenzó tocando leprosos, mirando a los que todos ignoraban, diciendo palabras que cambiaban vidas en el momento en que eran pronunciadas. Todo eso era presencia viva, presencia que no podía ser capturada en un rollo de pergamino porque su poder no estaba en las palabras solas,
sino en quien las decía y en el encuentro real que provocaba. Hay un contraste que vale la pena mirar de cerca. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. Decían, así dice el Señor. Eran mensajeros, canales, voces que transmitían algo que venía de otro lugar. Y muchos de esos profetas dejaron textos, porque el texto era el vehículo adecuado para preservar el mensaje que habían recibido. Pero Jesús nunca habló así, nunca dijo, así dice el Señor. Lo que dijo fue algo radicalmente distinto. Yo les digo, yo soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No era un mensajero transmitiendo una revelación exterior a él. Era la revelación misma tomando forma humana y entrando en la historia. Y eso cambia completamente la lógica de por qué un texto escrito por su propia mano no habría sido la forma de transmisión más coherente con lo que él era. El prólogo del Evangelio de Juan lo dice con una precisión que todavía, después de 2000 años, resulta difícil de procesar por completo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra. No un portador de palabras, no alguien que recibió palabras y las transmitió. La palabra misma, que toma forma de carne, que respira, que camina, que tiene hambre y sed, que se alegra y que llora. Cuando Juan escribe eso, no está haciendo filosofía abstracta. Está diciendo algo sobre la naturaleza de Jesús que tiene consecuencias directas sobre la pregunta que estamos explorando. Si Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, entonces no tiene sentido esperar que produjera un texto escrito como lo haría cualquier maestro o legislador humano, porque él no venía a añadir palabras al mundo, venía a ser la palabra que da sentido a todas las demás. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta antes de ver este video? ¿O hay alguna otra pregunta sobre Jesús que lleves tiempo queriendo explorar? Nos interesa mucho saber qué está moviendo en ti, pero hay algo más que necesitamos ver, y es quizás el punto que más cambia la forma de entender esta ausencia. Jesús no dejó un libro, pero dejó algo que, visto en perspectiva, es mucho más poderoso que un libro. Dejó personas, dejó hombres y mujeres que habían estado con él, que habían escuchado su voz, que habían visto sus gestos, que lo habían visto morir y que afirmaban haberlo visto resucitado, que salieron al mundo con una historia tan concreta, tan específica, tan enraizada en lo que habían vivido en primera persona, que ninguna persecución pudo hacer que la callaran del todo. Esa decisión, la de formar testigos en lugar de producir un manuscrito, no fue producto de las circunstancias. Fue una elección profundamente coherente con la lógica de la encarnación. Dios no entró en la historia para dejar un documento. Entró para ser conocido. Y ser conocido requiere encuentro, no solo información. Los 12 apóstoles no siguieron a Jesús porque habían leído algo que él hubiera escrito. Lo siguieron porque lo encontraron, porque algo en él despertó en ellos una respuesta que no podían explicar del todo, pero que no podían ignorar. Y ese tipo de transmisión, de persona a persona, de testimonio a testimonio, de vida que transforma vida, es exactamente lo que siguió ocurriendo después de la resurrección. El cristianismo se extendió por el mundo antiguo no porque circulara un libro escrito por Jesús, sino porque personas que habían sido transformadas por él lo anunciaban con una convicción que resultaba difícil de resistir. Hay algo en la naturaleza del testimonio que un texto solo no puede replicar. Un texto puede preservar palabras, ideas, argumentos, instrucciones, pero el testimonio lleva algo más. Lleva la huella de una vida que fue tocada por otra vida. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, no estaba leyendo un manuscrito que Jesús le había entregado. Estábamos hablando desde lo que había vivido, desde el fracaso de haberlo negado 3 veces, desde el asombro de haberlo visto resucitado, desde la transformación que algo en él había sufrido entre el hombre que huyó la noche del arresto
y el hombre que ese día se puso de pie ante una multitud y habló sin miedo. Ese testimonio tenía un peso que en ningún texto, por brillante que fuera, podría haber tenido de la misma manera. Pablo es un ejemplo distinto y igualmente poderoso. No caminó con Jesús durante su ministerio en Galilea. No estaba en el cenáculo la noche de la última cena. No fue testigo de la crucifixión, pero tuvo un encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco que lo detuvo en seco y le dio vuelta la vida entera. Y desde ese encuentro, escribió algunas de las páginas más profundas de todo el Nuevo Testamento. No porque hubiera recibido un manuscrito que luego comentó, sino porque algo había ocurrido en él que lo empujaba a buscar las palabras para describir lo que era imposible de callar. Las cartas de Pablo son el resultado de alguien que fue alcanzado por una presencia y que encontró en la Escritura el medio para transmitir algo de esa experiencia a comunidades que necesitaban orientación, consuelo y profundidad. Eso nos lleva a una pregunta que vale la pena hacer con cuidado. ¿Qué son entonces los evangelios si Jesús no los escribió? Son exactamente lo que su nombre indica. Son el anuncio de una buena noticia que alguien vivió y que no podía guardarse para sí mismo. Son el resultado de la decisión de Jesús de dejar testigos. Marcos, Mateo, Lucas y Juan no escribieron porque les pareció un buen proyecto literario. Escribieron porque había una historia que necesitaba ser preservada con fidelidad, porque los testigos directos estaban envejeciendo, porque las comunidades que no habían conocido a Jesús en persona necesitaban un relato que les permitiera anclar su fe en lo que realmente había ocurrido. Los evangelios son la forma en que la comunidad de testigos que Jesús formó cumplió su responsabilidad ante las generaciones que vendrían después. Y aquí hay algo que cambia completamente la manera de leer los evangelios. No son una colección de dichos de Jesús que alguien organizó para su comodidad. Son testimonios. Son narraciones que llevan la huella de personas reales que estuvieron cerca de él, que conservaron sus palabras con el cuidado que se conserva algo precioso, que registraron sus acciones con la atención de quien sabe que lo que vio importa. Cuando el Evangelio de Juan termina con esa frase extraordinaria que dice que, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían, no es hipérbole literaria. Es la confesión de alguien que estuvo cerca y que sabe que lo que logró preservar en su texto es apenas una fracción de lo que vivió. Pensemos ahora en algo que es fácil de pasar por alto, pero que tiene una profundidad enorme. Jesús sí escribió una vez en la historia narrada por los evangelios, una sola vez. En el episodio de la mujer sorprendida en adulterio, mientras los acusadores presionaban para que la condenara, él se inclinó y comenzó a escribir con el dedo en la tierra. El texto no dice qué escribió, no hay registro de esas palabras. Lo que sí sabemos es que lo que hizo y lo que dijo en ese momento fue suficiente para que los acusadores se fueran uno por uno, comenzando por los más ancianos, hasta que Jesús quedó solo con la mujer. Lo que Jesús escribió en la tierra, ese día nadie lo sabe, pero lo que Jesús es, lo que representa, lo que vino a hacer, eso quedó grabado de una manera que ningún pergamino podría contener. Hay una diferencia fundamental entre un fundador que entrega un sistema y un salvador que entra en la historia para transformarla desde adentro. Los sistemas se transmiten en textos, las transformaciones se transmiten en vidas. Jesús no vino a instalar un programa que sus seguidores debían ejecutar fielmente siguiendo las instrucciones del manual. Vino a establecer una relación. Vino a inaugurar un reino que no opera con la lógica de los reinos humanos. Vino a llamar personas a una conversión que no es solo intelectual, sino que toca el centro de lo que son. Y ese tipo de misión no produce un libro de doctrina. Produce discípulos, produce comunidades, produce una historia viva que se extiende de generación en generación, no porque la gente lea las páginas correctas, sino porque alguien fue alcanzado por la misericordia de Cristo, y lo que le ocurrió fue tan real que no pudo quedárselo para sí mismo. Fíjate en cómo instruyó Jesús a sus discípulos.
No les entregó un texto que debían memorizar y repetir. Los llamó a estar con Él. Sígueme. Esa es la invitación. No, lee esto y aplícalo, sino ven, camina a mi lado. Observa lo que hago. Escucha cómo hablo. Mira cómo me relaciono con los enfermos, con los excluidos, con los poderosos, con los niños. Y cuando yo ya no esté físicamente entre ustedes, el Espíritu que les enviaré les traerá a la memoria todo lo que les dije. El método de Jesús para transmitir su mensaje fue la vida compartida, el acompañamiento, el modelo vivido delante de los ojos de los que lo seguían. Y ese método produce algo que ningún texto puede producir por sí solo. Testigos que pueden decir, yo lo vi. Ahora bien, hay algo que merece ser dicho con mucha claridad porque es una de las ideas más poderosas de todo este tema. Aunque Jesús no dejó un libro escrito de su propia mano, en un sentido muy real y muy profundo, el Nuevo Testamento entero es su libro. No porque Él lo haya redactado directamente, sino porque cada página de Él existe por Él, sobre Él y para dar a conocer quién es Él. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan su historia. Los Hechos de los Apóstoles narran la expansión de su misión en el mundo después de la resurrección. Las cartas de Pablo exploran la profundidad de lo que su persona y su obra significan para la vida humana. Las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas, son todas voces de personas que lo conocieron o que recibieron el testimonio de quienes lo conocieron, y que intentan articular lo que ese conocimiento transforma. Y el Apocalipsis termina con él glorificado, como el Cordero que fue sacrificado y que está en el centro del trono. No hay un solo libro del Nuevo Testamento que pueda entenderse sin él. No hay una sola página del Nuevo Testamento que tenga su razón de ser fuera de él. En ese sentido, aunque no escribió nada, él es el autor de todo. Eso es algo que solo ocurre con Jesús en la historia de la literatura sagrada. Ningún otro personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo ocupa ese lugar. Moisés recibe la ley y la transmite. Los profetas hablan en nombre de Dios. Los apóstoles anuncian el Evangelio, pero Jesús es el contenido del que todos hablan. Es el centro al que todo apunta. Es la persona en torno a la cual gira toda la narración. No está en el Nuevo Testamento como uno de sus autores. Está como su razón de ser. Y eso revela algo sobre su lugar en la historia, que va mucho más allá de lo que podría sugerir la firma en la portada de un libro. Pensemos en la alternativa por un momento. Imagina que Jesús hubiera escrito un texto, un evangelio según Jesús, directamente de su mano. Sin duda habría sido un objeto de veneración incomparable. Habría sido copiado con cuidado extremo, protegido como el tesoro más preciado de toda la historia. Habría tenido una autoridad doctrinal que ningún otro texto podría discutir. Pero también habría tenido una limitación enorme. Habría confinado el mensaje de Jesús a las palabras de un documento específico, producido en un momento específico, en un idioma específico, para un contexto específico. Y el mensaje de Jesús no tiene esa clase de límites. Se ha expresado en miles de idiomas. Ha tomado forma en contextos que ningún escritor del primer siglo podría haber anticipado. Ha llegado a culturas, a épocas, a situaciones de la vida humana que un texto único y cerrado nunca habría podido alcanzar de la misma manera. La forma en que Jesús eligió transmitir su mensaje, a través de personas que lo vivieran y lo anunciaran, ha resultado ser infinitamente más expansiva que cualquier texto podría haber sido. El Espíritu que Jesús prometió enviar no trabaja sobre páginas fijas, trabaja sobre vidas, trabaja sobre corazones que escuchan la historia de Jesús, la reciben y son transformados por ella, y que luego llevan esa transformación a los contextos más inesperados. Eso es lo que hace que el Evangelio siga siendo noticia después de 20 siglos, no porque sea un texto antiguo que sobrevivió bien conservado, sino porque hay personas en cada generación que encuentran en él algo que transforma su vida de una manera que nada más puede hacer.
Hay una última dimensión de este tema que no podemos dejar sin explorar, porque quizás sea la más cercana al corazón. Mucha gente, sin articularlo así, siente que la autoridad de algo depende de si está escrito y firmado. Un contrato sin firma no vale. Un documento sin sello no es oficial. Y desde esa lógica, podría parecer que la ausencia de un texto escrito por Jesús debilita de alguna manera su autoridad. Pero el cristianismo afirma exactamente lo contrario. La autoridad de Jesús no descansa en un texto, descansa en su persona, en lo que hizo, en cómo vivió, en la realidad de su muerte y de su resurrección, en el testimonio acumulado de millones de vidas que han sido alcanzadas por Él en todos los siglos y en todos los rincones del mundo. Eso no puede falsificarse con una firma, no puede perderse en un incendio, no puede quedar obsoleto cuando la cultura cambia. Porque no es la autoridad de un documento, es la autoridad de alguien que vive. Eso es lo que hace que la pregunta con la que empezamos este video sea tan importante. ¿Por qué Jesús no escribió un libro? Porque Él no vino a ser un maestro entre maestros, un sabio entre sabios, un líder religioso que deja su enseñanza para que otros la sigan. Vino a ser algo que no tiene paralelo en ninguna otra tradición. La palabra de Dios tomando forma humana, viviendo entre los seres humanos, muriendo por ellos y resucitando para inaugurar algo que ningún libro podría contener. Vino a dejar no un texto sino una presencia, no un manuscrito sino una comunidad, no páginas que se conservan sino vidas que se transforman, no una doctrina que se aplica sino un encuentro que lo cambia todo. Jesús no dejó un libro, porque lo que Él es no cabe en un libro. Lo que Él trae no se transmite solo por medio de palabras escritas. Lo que Él hace en la vida de una persona no puede ser reducido a información que se lee y se procesa. Por eso, eligió la forma de transmisión más poderosa y más frágil al mismo tiempo. Eligió personas. Eligió testigos. Eligió hombres y mujeres que pudieran decir no solo escuché esto, sino lo vi, lo toqué, me habló, me cambió, y lo que me ocurrió es tan real que no puedo vivir como si no hubiera ocurrido. Esa cadena de testimonio no se ha roto en 20 siglos. Llega hasta cada persona que hoy lee los evangelios y encuentra en ellos algo que le habla directamente a su vida. Llega hasta cada comunidad que se reúne a leer las cartas de Pablo y reconoce en ellas problemas y preguntas que siguen siendo completamente actuales. Llega hasta cada momento en que alguien que no conocía a Jesús lo conoce, y algo en él cambia de una manera que no puede explicar del todo, pero que tampoco puede negar. Quizás la ausencia de un libro escrito por Jesús sea, en el fondo, una de las señales más elocuentes de quién es Él, porque solo alguien que trasciende completamente los límites de un texto puede estar presente de la misma manera en tantas épocas, en tantos idiomas, en tantos contextos diferentes. Solo alguien que es más que un autor puede ser al mismo tiempo el centro de un libro escrito en el desierto, de una carta dictada desde una prisión romana, de un relato compuesto para una comunidad griega del primer siglo, y de la conversación que alguien está teniendo con él en este preciso momento, en el idioma que sea, desde donde sea, con la historia que tenga. Jesús no dejó páginas, dejó su vida, y resultó ser suficiente para llenar todas las páginas que vinieron después. Si este video abrió algo en ti, o te ayudó a ver a Jesús desde un ángulo que no habías considerado antes, compártelo con alguien que ame la fe y quiera profundizar en ella. A veces, la persona correcta necesita exactamente esta reflexión para que algo en su camino se mueva. Y aquí en el canal, seguimos explorando juntos. Hay mucho más por descubrir.